Bien, bienvenidos, ¿cómo están? Qué bueno, un poco desanimados los veo. Vamos a ver, ¿cómo están? Bendecidos, qué bueno. Bueno, tengo un saludo de parte de nuestro pastor Roberto. Él se encuentra de viaje y gracias a eso he ocupado su lugar el día de hoy, así que gracias a Dios que nos permite nuevamente estar al frente de la iglesia del Señor. Amén. Bueno, en el domingo pasado se inició una nueva serie. Para los que estuvieron aquí, ¿alguien se recuerda de qué trataba la serie? ¿Sí? Amén, qué bueno. No pueden hablar todos al mismo tiempo porque no los escucho. Pero la prédica y serie que se inició el domingo pasado se llamaba Camino al Calvario. Amén. Esa es la serie que ahora nos entretiene mientras vamos avanzando en este tiempo, un tiempo muy especial, ya que nos estamos acercando a la Pascua, la cual es la crucifixión de Cristo, cuando nosotros recordamos el sacrificio que Él hizo por nosotros. Amén. Así que en base a eso, hoy vamos a seguir con la segunda parte de esta hermosa serie que hemos preparado para ustedes. Pero para los que no estuvieron en el domingo pasado, quiero que veamos a la pantalla, está acá, y puedan ver que vamos a hacer un resumen pequeño de lo que sucedió el domingo pasado. Amén. Así que quiero pedirles que vayan conmigo en un momento a leer la palabra del Señor, pero quiero que inclinen su rostro mientras nos preparamos para recibir la palabra del Señor. Amén. Únanse conmigo. Dios Todopoderoso, Padre bendito, te damos las gracias, Señor, por el privilegio que nos das, Padre, de estudiar tu palabra, de meditar, Señor, en esas verdades que tienes para nosotros como iglesia, Señor. Reconocemos, Padre, que tal vez no somos aptos para descubrir esas grandes verdades que tú tienes, Señor, en tu palabra, pero has tenido a bien, Padre, que seamos el propósito, Señor, por el cual tú viniste y te entregaste por nosotros en aquella cruz del Calvario, Señor. Gracias, Padre. Mira tu iglesia en este momento, mi Señor, que se está entregando a ti, Padre, para poder recibir instrucciones de parte tuya, mi Señor, y que, Padre, puedas esconderme detrás de tu cruz y que escuchen tu voz, Señor, que vean al mensaje y no al mensajero, Padre bendito, que es lo importante, Señor. Dios Todopoderoso, que tu Espíritu Santo tome control en este momento de nuestra mente, de todos nuestros sentidos, Señor. De tal manera, Padre, que podamos verte a ti, oh Jesucristo, en cada uno de los textos que vamos a citar el día de hoy, y que podamos ver tu gloria, que podamos verte a ti, Señor, ese sacrificio perfecto, el cual fuiste tú para nosotros, Señor, pagando por completo toda nuestra deuda, Señor. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, Señor, y que tu Espíritu Santo sea nuestro ministro el día de hoy y que plasme en nuestros corazones, Señor, el mensaje que tienes para nosotros. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, y el pueblo del Señor dice, amén. Bien, entonces para los que no estuvieron entonces el fin de semana pasado, veamos que tenemos un pequeño resumen acerca de qué se trató. Nuestro amado pastor, el domingo pasado nos desafiaba en esta nueva serie y estaba dividida, o por lo menos él nos presentó 5 puntos que eran importantes para nosotros como creyentes. Están en pantalla para los que toman notas, y es el camino de la obediencia al Padre. Ese es un punto clave para nuestro caminar, en nuestro caminar hacia el Calvario, porque tanto como Cristo caminó ese Calvario, muchos de nosotros tal vez estamos caminando un camino de Calvario, ¿sí o no? ¿O quién de aquí no tiene luchas en su vida cristiana? Si nosotros estamos enfrentando luchas, pues esa es nuestra lucha mientras estamos aquí. Entonces, lo que vimos por lo menos es que el camino hacia el Calvario nos lleva a la obediencia al Padre. Amén. En segundo punto, el camino del Calvario también nos lleva del rechazo y de la injusticia, según nos explicaba nuestro pastor. También el camino del sufrimiento, viendo a Cristo como esa fotografía o ese evento que nosotros deberíamos de haber vivido y Él vivió por nosotros. Amén. El camino también cargando la cruz, porque nosotros fuimos llamados también a cargar la cruz, ¿verdad que sí? Amén. Entonces, Cristo nos desafía a nosotros también a vivir una vida
de la misma forma como Él experimentó, así debemos de nosotros también vivir, llevar esa cruz de la misma manera día a día como somos llamados como creyentes. Como quinto punto, el camino también que lleva a la redención. Amén. El resultado que somos nosotros ahora. Nosotros hemos sido redimidos. Por lo tanto, la prédica anterior del domingo pasado estaba dividida en esos 5 puntos, resumiéndolo. Y como conclusión de esa predicación, se concluyó en 3 puntos: arrepentimiento, fe en Cristo y perdón hacia los demás. Amén. Así que para los que no estuvieron aquí, ya tienen un resumen acerca de qué trató la predicación pasada. Y era necesario que eso lo hiciera porque es una serie, por lo tanto el día de hoy está conectado con el día domingo pasado. Amén. Entonces el tema de hoy se llama la sangre de Cristo. Entonces con eso en mente quiero llevarlos al libro de Hebreos, el libro de Hebreos capítulo 9, versículo 22. Amén. Así que si tienen Biblia, búsquenlo por favor y confírmenme cuando estén ahí. Capítulo 9, versículo 22. Amén. ¿Ya estamos ahí? Bueno, entonces, ¿qué dice la palabra del Señor? La palabra del Señor dice, capítulo 9, versículo 22, porque conforme a la ley, todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Amén. Entonces, fíjate, de inicio, este texto nos revela una de las grandes situaciones que experimentó o que era necesario que surgiera para que nosotros ahora estemos donde estamos, para que nosotros ahora podamos disfrutar del privilegio de tener vida eterna. Entonces, fíjate, es importante que entendamos cuál es la razón por qué Cristo derramó su sangre, por qué es necesaria la sangre de Cristo para nuestra redención. Y hay que entender que esto no fue nuevo del Nuevo Testamento. Esto prácticamente se comenzó en el Antiguo Testamento. ¿Quién de aquí no lo sabía? En el Antiguo Testamento podemos ver la narrativa acerca de la Pascua cuando Dios en su ley escribió que era necesario que se entregara un sacrificio de un animal inocente por un culpable. ¿Quiénes eran los culpables? El pueblo de Israel. Amén. Entonces, de ahí viene la Pascua. Pero si ustedes se fijan mucho antes, aún de la ley de Moisés, capítulo 20 del libro de Éxodo, ya se había hablado de esto. Y si ustedes revisan en Génesis capítulo 3, se van a dar cuenta de que allí van a encontrar ustedes la caída del ser humano. En la caída del ser humano, después de que cayó en pecado contra Dios, desobedeciéndolo a Él directamente, y Dios viene en búsqueda de él porque Dios se paseaba al viento del día, y cuando Él lo llama y ve que él ha caído en pecado, Dios le da todas las maldiciones las cuales han recibido por causa de su desobediencia. Pero aparte de eso, el mismo Dios ahora realiza el primer sacrificio de un inocente por un culpable. Dios tuvo que sacrificar un animal para así poderle hacer túnicas y vestir al hombre que había pecado. ¿Saben qué es lo interesante del Antiguo Testamento? Que en el Antiguo Testamento todos los sacrificios que se llevaban a cabo de limpieza del pecado solo podían, y quiero que guarden esto en tu mente porque esto es bien importante, solo podían cubrir el pecado. Era para cubrir toda la impureza y el pecado que nosotros como seres humanos teníamos. Ahora, ¿saben cuál es la diferencia del nuevo pacto? Que la sangre de Cristo no cubre el pecado. ¿Saben qué hace? Lo quita. Esa es la diferencia con el pacto anterior y el pacto nuevo. Nosotros, por gracia del Señor, estamos en el nuevo pacto y ahora vamos a ver las implicaciones de esto. ¿Por qué la sangre de Cristo era necesaria? Entonces entendemos que bajo el mandamiento de Dios tenía que
ser un animal, si ustedes observan toda la ley levítica, se van a dar cuenta de que el animal que Dios requería para ese sacrificio era un cordero limpio, sin mancha, sin ningún problema de salud, sino que un cordero perfecto. Incluso en ciertas veces cuando el pueblo de Israel trajo animales dañados, ciegos, cojos, Dios prácticamente les da una regañada y les dice: si fuera tu príncipe, ¿le darías ese animal como regalo? Ni siquiera a un hombre como príncipe le darías eso. ¿Y me traes eso a mí? ¿Por qué se molestó Dios? Se molestó porque el cordero debería de ser puro, porque representaba a su hijo, al Señor Jesucristo, el cordero sin mancha, el cordero puro, el cual era el único que podía morir y con su sangre limpiarte. Amén. Entonces, veamos que es importante que entendamos entonces que lo que involucra la ley de la limpieza involucraba tu vida y mi vida. Sin ese derramamiento de la sangre de Cristo no podría haber remisión de pecado, no había podido haber limpieza. Yo creo que cada uno de nosotros aquí, cuando vamos a tomar una ducha, ¿verdad que sí? Tomamos el mejor shampoo, el mejor jabón de olor para bañarnos y limpiarnos, ¿verdad que sí? Amén. ¿Quién aquí se baña? Amén, amén. Entonces, si ustedes se dan cuenta que cuando uno va a tomar un baño, se baña muy bien. ¿Y cuál es la intención de ese baño? Limpiarse todas las impurezas del día de tu trabajo, ¿verdad que sí? Pero te tengo una noticia. Ningún jabón, ningún bleach, ningún líquido, por muy fuerte que sea, puede limpiar la suciedad del pecado que hay en tu vida y en mi vida. Solo la sangre de Cristo, del hombre puro, del sin pecado, del aquel que pudo, por testimonio de Juan el Bautista, decir: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es el resultado. Nosotros somos el resultado de esa maravillosa sangre derramada en la cruz del Calvario. Amados, Dios usó la cruz del Calvario como el altar donde sacrificó a su Hijo por ti y por mí. Ahora la pregunta es esta: ¿cómo respondemos nosotros a ese regalo que Dios te dio, a la sangre derramada de su único Hijo, del amado de Dios, derramada por ti y por mí, aunque no lo merecíamos? Porque ¿quién de aquí podría levantar la mano y decir: yo merecía ser salvo? Nadie. Amados, nosotros no solo éramos enemigos de Dios, Dios era nuestro enemigo. Nosotros estábamos en enemistad con Dios por causa de nuestra desobediencia. Había necesidad de que hubiera una conexión con un Dios santo y un hombre pecador. Y la única conexión que pudo haber sido es Dios encarnándose en hombre para representarnos a nosotros ante el juicio de Dios. Amén. Y por eso ahora Dios te ve a ti como si esté viendo a su Hijo, y ve a su Hijo como si te está viendo a ti y a mí, los culpables. ¿Será acaso eso un motivo de dar gracias a Dios por su Hijo que derramó en la cruz del Calvario toda su sangre por amor a ti, por amor a mí? Claro que sí. Amados, todos los sacrificios del Antiguo Testamento referentes a sacrificios solo eran una sombra de los bienes venideros, dice el escritor a los Hebreos. Solo era una fotografía de quién iba a ser Cristo, porque el sacrificio de Cristo se llevó una sola vez y para siempre. Y así pudo decir él: consumado es. La sangre fue necesaria para el perdón de pecados. Era necesario porque sin sangre no hay remisión de pecados. No hay nada que usted podría hacer y que yo pudiéramos hacer para poder pagar por esa culpa.
por ese pecado que nos ensucia, que siempre, yo puedo asegurar que aquí no podemos saber nadie, como dijo Sujel Michelena en una ocasión, no hay aquí nadie que pueda obedecer la ley de Dios por 5 minutos correctamente, ¿sí o no? Ninguno de nosotros. Amados, en un pensamiento equivocado ya pecamos. Incluso el que sabe hacer el bien y no lo hace, ¿qué dice la palabra de Dios? Ya ha pecado. Y dice, nadie puede decir que no es pecador porque hace a Dios mentiroso. Entonces, nosotros pecamos, amados, nosotros pecamos. Nadie aquí puede decir que no peca porque pecamos de una u otra forma. Pero ¿qué dice Juan? Dice, si pecares, abogado tenemos para con el Padre. Si confesamos vuestros pecados, Él los perdonará. Pero el que practica el pecado, ese es del diablo. ¿Ven la diferencia? ¿La notaron? Una cosa es pecar y otra cosa es una práctica constante. ¿Sí? Los vi dudosos en ese punto. Pero bueno, esa es la realidad, amados. Era necesario que se derramara sangre y se derramó sangre de alguien que no merecía morir. Es el único que podía levantar la mano y decir que él era puro, él era santo y su alimento era hacer la voluntad del que lo envió. Amén. Entonces, es interesante y quiero que escuches esto como ejemplo. En Levítico 7:11 dice, porque la vida de la carne en la sangre está. Y yo los he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación por las personas. Ese era el sentido ritual del cual Cristo iba a venir en futuro tiempo a llevarlo a cabo por ti y por mí. Amén. Porque incluso el escritor de los Hebreos dice esto y escuchen, Hebreos 10:4 dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Eso era solo una fotografía del verdadero Cordero de Dios que iba a ser Cristo Jesús. Amén. ¿Valió la pena que Él pagara por ti, que Él sufriera todos los sufrimientos que Él experimentó? Claro que sí, porque gracias a eso ustedes y yo y toda una historia de más de 2000 años se ha mostrado a través de toda la historia de que ha habido un remanente y una iglesia fiel y firme debido a ese sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Amén. Como punto a aprender es, el perdón no es algo barato, amados. No fue algo que costó muy poco, ¿verdad que no? Ni fue automático, hubo un precio que se tuvo que pagar y el precio fue alto. Nadie aquí podía haber pagado ese precio. Demasiado alto, demasiado alto. Amén. Con eso pasamos al segundo punto. La sangre de Cristo fue el sacrificio perfecto. ¿Quién dice amén a eso? Y si no me lo creen, quiero que vayan conmigo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 y 19. Y van a ver que no hay riqueza, amados. No hay ninguna cosa material que tú puedas tener y que yo pueda tener que pueda pagar eso. Amén. Dice Primera de Pedro capítulo 1 versículo 18 y 19, sabiendo, y esta es seguridad, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir. Amén. No con cosas corruptibles como oro, plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El justo pagando por los injustos. ¿Podría eso arrancarnos a nosotros un gloria a Dios? Un amén al Señor por ese sacrificio perfecto que Él hizo y que nadie más podía llevar a cabo, amados.
Fíjate que cuando veo esto me encanta porque viene a mi mente el capítulo 22 prácticamente del libro de Génesis, capítulo 7. Y para los que no saben qué es lo que sucede ahí, es cuando Abraham va a entregar a su hijo Isaac en sacrificio porque Dios se lo pidió, ¿verdad que sí? ¿Alguien lo sabe? Y fíjate, interesante, y me encanta ese punto, porque cuando van en camino Abraham y su hijo Isaac, Isaac le da una pregunta a su padre, le dice: padre, tenemos la leña y tenemos el fuego para el sacrificio, pero no tenemos cordero. ¿Y saben cuál fue la respuesta de Abraham? ¿Alguien la sabe? Dios proveerá, ¿verdad que sí dice? ¿Quién dice amén a eso? Los agarré. No dice Dios proveerá. ¿Qué? Dios se proveerá de cordero. Dios se proveerá de cordero. ¿Ven la diferencia? Dios no proveerá a cordero, Dios se proveerá de cordero. Dios mismo está diciendo desde Génesis 22 de que Él mismo será el cordero que va a venir y pagar por ti y por mí. ¿Te das cuenta? ¡Qué increíble! Dios mismo nos está mostrando que Él tomará cuerpo y tomará tu lugar y el mío para Él pagar por nosotros. Amén. Ese es nuestro Señor. Respondió Abraham, escuche, dice en el versículo 8 del 22, por si no lo sabías, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. ¿Sí? ¿Ya lo leyeron? 22:8, para que no crean que les estoy mintiendo. Dios se proveerá de cordero. Dice Pedro en primera de Pedro capítulo 1 versículo 18, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, lo cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Y esto, escucha, pon atención, 1:20 dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo para manifestarse en los postreros tiempos por amor a vosotros. Dios mismo, Cristo, ya había sido sacrificado antes de la construcción del mundo. ¿Te parece impresionante eso? ¿Tú crees que a Dios le causa sorpresa que el hombre cayó? ¿Tú crees que Dios, cuando el hombre peca, dice, hey, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? No tengo un plan. Desde antes de la creación del mundo, Dios ya había sacrificado a su Hijo. Eso se llama provisión. Dios tenía todo bajo control. Dios tenía bajo control. A Dios nada lo toma por sorpresa. ¿Te das cuenta? Así que ese es tu Dios y este es mi Dios. Jesús fue el Cordero perfecto de Dios, sin pecado. A diferencia de los sacrificios antiguos que se repetían constantemente, con Cristo fue una vez y para siempre. Y me encanta, yo siempre que veo la Biblia me encanta cómo Dios tiene todo preparado, amados. Ustedes saben las demandas que tendríamos ahora si se hicieran los sacrificios que se hacían en eso entonces de animales. ¿Cuántos animales morían al año? Dios sabía que en esos tiempos teníamos un montón de problemas a hacerlo, así que Dios lo hizo en el tiempo perfecto, en el tiempo que Él consideró real e importante. Amén. Así que Dios tiene cuidado de todo. Juan, volviendo a citar el punto, dice Juan en el 1:29, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice Pablo, hablando de los Efesios, en Efesios 2:13 dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Te alegra eso? Antes nosotros estábamos, los gentiles estábamos sin Dios y sin esperanza. Pero gracias a ese sacrificio, Dios nos hizo cercanos a Él. Dios nos acercó y nos adoptó como hijos en el amado, dice la palabra del Señor. Es por eso que ahora nosotros podemos repetir con confianza Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¡Wow! Increíble declaración, ¿verdad? Así que nuestra salvación, amados, esto es importante, nuestra salvación no depende de ti, depende de Cristo. Estamos seguros en Él y su sangre es suficiente para limpiar cualquier impureza que nosotros tengamos. Pregunta, ¿habrá algo imposible para Dios? No para nuestro Dios, no para nuestro Dios. Así que no hay pecado que la sangre de Cristo no pueda limpiar, amados. Alguien dijo algo importante. No es importante, dice, lo que hiciste hasta este punto. Lo importante es lo que vas a hacer de ahora en adelante. Esa es la clave. Amados, estamos en el punto de ver la cruz, de ver a Cristo crucificado y ver que sí valió la pena. Ahora, ¿cómo vamos a responder a eso? ¿Cómo respondemos al regalo que nos dio de su Hijo amado? ¿Cómo vas a responder tú? ¿Cómo voy a responder yo? Esa es la clave. Dando el todo de nosotros, amados, no por imposición, sino por amor. Esa es la clave, no por amor, no por imposición, sino porque Dios ya lo dio todo para ti. Ahora nosotros hacemos todo en dependencia de Él. Amén. Así que, con esto en mente pasamos al tercer punto. La sangre de Cristo nos limpia. Amén. Dice Primera de Juan, vayan conmigo, Primera de Juan 1:7, ya me pusieron a sudar aquí. Dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos a otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Ahora, ¿cuántos de nosotros aquí en el transcurso de andar en este mundo se ha ensuciado? Me recuerdo de una ilustración pequeña de una persona que andaba de blanco y llegó a arreglar su carro a un taller mecánico. ¿Se imaginan lo que sucede en un taller mecánico? ¿Da? Hay grasa, hay de todo. Imagínense esa ropa limpiecita, blanquita, después de pasar y estar ahí en ese taller. ¿Cómo creen ustedes que salió? Ahora, esa ropa se podía blanquear nuevamente. Como alguien dijo, el ladrón bueno y el ladrón malo. ¿Habrá un ladrón bueno y un ladrón malo? Los dos ladrones son malos, por eso están ahí. Pero el que reconoció a Jesús, de los dos hubo uno que reconoció a Jesús como Señor y Salvador. ¿Y saben cuál es lo más impactante? De que en esa escena, viendo a Cristo, el peor escenario para ver a tu Salvador, está muriendo con Él ahí. Y en ese mismo escenario, Cristo lo salvó. Y debido al escenario donde Él creyó, porque Él dijo, ¿sabes qué? Reclamándole al otro perverso que estaba diciéndole ahí que si era tan poderoso que se bajara de la cruz y que hiciera y que se librara él mismo, el otro le dijo, mira, cállate porque nosotros realmente estamos aquí porque cometimos un pecado, porque cometimos faltas, pero este hombre nada ha hecho. ¿Y cuál fue la respuesta hermosa, maravillosa de nuestro Señor Jesús para ese hombre? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Wow, ¿quién de aquí quisiera escuchar esas palabras? Yo las quisiera escuchar, que el Señor me dijera, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, ¿verdad que sí? Es una de las expresiones más increíbles que muestran el amor de Dios a través de su Salvador, Cristo Jesús, el que Él envió por ti y por mí. No hay escena más maravillosa que Cristo aún muriendo podía salvar. Imagínate un Cristo resucitado y que está glorificado, ¿qué no podría ser Él? Wow, eso es increíble, amados. Eso es increíble saber que nuestro Señor Jesús es el mismo de ayer, hoy, siempre y el que ha de venir, dice el Apocalipsis. Así que tenemos esa confianza, sabemos y podemos confiar completamente que el Señor
se encargará de todo lo que haya necesario hacer. Dice que de la mano de Él nada nos puede arrebatar, incluso ni nosotros mismos. Amén. Así que recuerden, amados, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Es siempre tener nuestra mente puesta en el autor y consumador de la fe, el cual es Cristo Jesús. Así que con esto pasamos al punto 4. La sangre de Cristo, ¿qué dice? Nos reconcilia con Dios. Esta es una expresión de amor para ti. ¿Habrá alguno aquí de que se ha apartado del Señor? ¿Habrá uno de aquí que se ha desviado, que se ha deslizado? Tal vez no aquí, tal vez en línea, tal vez tú te has apartado del Señor. Amado, esta es una expresión correcta de lo que es el amor de Dios. La sangre de Cristo nos reconcilia con Dios. Nosotros éramos enemigos de Dios, pero por esa sangre maravillosa que no hay riqueza material que la pueda pagar, por eso, escucha lo que dice Colosenses 1:20. Y por medio de Él, hablando de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas. ¿Haciendo qué? Haciendo la paz mediante la sangre del Jesús. Amén. Tal vez nosotros estamos experimentando luchas contra Dios. Hay muchas personas que se están peleando con Dios. Hay muchas personas que, y lo sé porque hablo con varias personas, muchas personas están peleados con Dios porque dicen, ¿por qué Dios a mí no me ayuda? ¿Por qué Dios si existe un Dios, ¿por qué yo estoy experimentando esto? Si existe Dios, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? Si existe Dios, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa aquello? Amados, toda la maldad y todas las cosas que pueden pasar no son producto de Dios, son producto de la desobediencia de nosotros mismos. Nosotros causamos ese problema. Dios no tenía ese propósito para nosotros. Incluso el infierno, dice la palabra de Dios, que no fue diseñada para el ser humano. ¿Saben para qué fue diseñado? Para castigar ahí a los desobedientes demonios, ángeles que decidieron renunciar a estar en la presencia de Dios y se desviaron. Si no lo creen, lean toda la epístola a Judas y se darán cuenta que ahí está esa narración. Ese lugar no era para el hombre, pero debido a que el hombre prefiere seguir al enemigo, al diablo, es por esa razón que van a terminar ahí. Amén. Pero, amados, por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, haciendo la paz mediante su sangre en la cruz del Calvario. Yo creo que todos aquí hemos visto lo que sucede con Cristo, o por lo menos tenemos una idea. Por lo menos yo me recuerdo en unos años atrás cuando estábamos aquí en Nueva Esperanza y preparábamos siempre el teatro, la obra de teatro de la Pasión de Cristo. Increíble de que una pequeña, vamos a decir, montada en escena acá, se podía sentir un cansancio. Fíjense, interesante que aunque era una obra, se siente el cansancio y la sed. Yo me recuerdo cuando me ponían aquí en la cruz a mí, estabas cansado y con sed por el hecho de solo estar actuando. Ahora imagínate. Los que compartieron conmigo les da risa, ¿verdad que sí? Me pegaban muy duro, pero bueno. Amados, imagínate, Cristo Jesús fue arrestado a las 3 de la mañana. No había dormido toda la noche por estar en oración. Se tuvo que enfrentar a las 6 de la mañana con el primer concilio de ancianos para decretar su muerte. Pasó todo el día sufriendo, siendo
azotado, maltratado, escupido. ¿Y sabes qué? Y después de todo eso, después que lo escarnecimos, como dice la palabra de Dios, que lo molimos por la causa del pecado, tuvo que cargar con una cruz pesada. Caminar con esa cruz pesada, cayéndose, tropezándose debido a la debilidad de no haber tomado agua, de no haber comido, de haber experimentado todo el dolor que tú deberías de haber experimentado y él lo experimentó, el santo. Y al fin del día, él puede decir en la cruz del Calvario: perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y allí estábamos tú y yo, amados. Allí estábamos tú y yo dándole azotes al Señor. Yo me recuerdo que cuando yo estaba pequeño y veíamos la pasión de Cristo, yo decía: esos desgraciados judíos, esos desgraciados romanos que mataron al Señor. Realmente no era así, amados. Nosotros mismos lo hacemos cada vez que desobedecemos, cada vez que hablamos en contra de su palabra, cada vez que lo escupimos a través de nuestras actitudes. Eso somos nosotros también. O fuimos, como dice el escritor a los Gálatas, fuimos en otros tiempos, pero gracias a Dios ya hemos sido limpiados. Gracias a Dios ya hemos sido resucitados de entre los muertos y ahora servimos a este Señor, a este que pagó en la cruz de Calvario por ti y por mí. Amén. Entonces, es causa de gozo saber de que nosotros somos contados como hijos de Dios. O debería de producir eso en nosotros. Y si somos hijos, acuérdense, y este texto no sé por qué me fascina tanto, y es Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si hijos, herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¡Wow! Y no se queda ahí el texto, dice: si es que padecemos juntamente con Él. O a Gálatas 2:20. ¿Qué dice Gálatas 2:20? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora experimento en la carne es por causa del hombre o de aquel que se entregó por mí para darme vida. Amén. Esa es una declaración increíble. Dios, amados, tiene cuidado de todas nuestras situaciones. El pecado separó al ser humano de Dios, pero la sangre del Cordero sin mancha nos une con Él. Amén. ¿Les da gusto eso? El Señor buscó la forma. El Señor tenía el sacrificio perfecto. Todo el Antiguo Testamento hablaba de esa verdad. Nosotros lo podemos contemplar a través de todo el Antiguo Testamento. Y si alguien no entiende el Antiguo Testamento, lea el libro de Hebreos y se dará cuenta de que todo el Antiguo Testamento fue dado para que nosotros lo veamos. Incluso en 1 Corintios capítulo 10 dice que las cosas que antes se escribieron para nuestro bien, para que nosotros no codiciemos como ellos codiciaron y no caigamos en la desobediencia que ellos cayeron, sino que nos mantengamos fieles y firmes. Amén. Entonces, todo tiene un propósito y Dios lo diseñó todo en el gran drama de la redención. Y nosotros somos parte de eso. Amén. Así que Dios mismo no solo fue nuestro Señor, no solo fue nuestro Salvador, sino Él mismo fue el que se proveyó para nosotros. Y hay una escena increíble. Mateo capítulo 27, versículo 51. Vayan conmigo. Mateo 27, 51. Y esa escena, para dar un poco de contexto, se da después del sacrificio de Cristo, cuando Cristo ha sido ya crucificado y Él ha dicho, consumado es. ¿Saben qué sucedió en el templo en ese momento? Está en el texto y mi hermana me lo confirmó. Dice: he aquí, el velo del templo se rasgó en dos. ¿Qué es ese velo? ¿Quién sabe qué es ese velo? ¿Alguien sabe?
En el lugar santísimo, hermanos, había un lugar velado, estaba el lugar santo y el lugar santísimo. El lugar santísimo estaba separado por un velo, el cual no tenía acceso nadie, sino el sumo sacerdote podía entrar una vez por año a entregar sangre como sacrificio. La sangre que se entregaba ahí era del cordero que se había entregado en la Pascua. Entonces, ese velo impedía el acceso de toda persona a Dios. Solamente el sumo sacerdote una vez por año, incluso el sumo sacerdote podía quedar muerto en esa presentación. Debido a eso se les ponían unas bolitas de metal en la parte de abajo de su túnica para que hiciera ruido mientras él caminaba. Si ese ruido dejaba de oírse, es que él había sido fulminado por la gloria de Dios, porque había presentado fuego extraño, como le sucedió a los hijos de Aarón. Amén. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Él entraba a ese lugar el cual nadie más podía entrar, nadie más. Entonces, cuando vemos esta escena es increíble porque nos muestra algo fascinante que sucedió después de la muerte de Cristo. Cuando el velo se rompe en dos partes, ¿qué es lo que está mostrando eso? Y fíjate que se rasgó de arriba hacia abajo, como una muestra de que ahora Dios aceptó el sacrificio y que ahora Dios está accesible para todo aquel que venga por medio de Cristo Jesús. ¿Te das cuenta? Desde que se rasgó el velo, ahora todo hombre puede venir a Dios sin temor a ser exterminado, porque ahora te está viendo Dios por medio de su Hijo. Aceptó el sacrificio, la muerte no pudo contra el Señor. Y ahora tú y yo somos declarados salvos. Ni la muerte, ni principado, ni nada podrá separarnos del amor de Cristo. Eso es increíble. Entonces, ¿por qué es tan importante entender por qué se rasgó el velo? Es porque ahora todo ser humano no solamente tiene acceso a Dios, sino que ahora convive juntamente con Dios a través de Cristo. Dice capítulo 3, versículo 20, si no estoy mal, del libro de Proverbios, dice de que el Señor está a la puerta y toca, si no estoy mal. Dice, y si alguien escucha, abra la puerta, y dice, y yo entraré y cenaré con vosotros y en vosotros. Entonces, amados, nosotros tenemos promesas grandes del Señor y la sangre del Cordero es la clave para nosotros. Toda nuestra creencia está basada en la sangre derramada, porque esa es la salvación, la resurrección en Cristo es nuestro objetivo futuro como creyentes. Amén. Un día nos encontraremos con Él. Un día estaremos con Él, un día seremos como Cristo. Porque estaremos con Él y gobernaremos con Él, dice la palabra de Dios. Así que tenemos grandes cosas, amados. Escucha lo que dice Romanos 6, 22, dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Te gusta eso? Porque, escucha, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Wow, mira, eso es increíble. El pecado es mal pagador, hermano. Ese es de los más malos pagadores que hay. Fíjate, le sirves toda una vida y te mata. Ese es el pecado. La paga del pecado, o sea, la recompensa que te da el pecado después de servirle toda una vida, es muerte. Mas cuando le sirves a Cristo, tienes vida y vida eterna. No hay límite para aquellos que creen en el Señor. Amén. Dice Jesús en Mateo 26, 28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Dios es bueno.
Dios se encarga en todos los aspectos de que nosotros estemos en Él siempre. Por eso es que en Juan capítulo 15, cuando habla de la vid verdadera, Él puede decir: apartados de mí, nada podéis hacer. Si estamos en Cristo, tenemos vida. Si estamos fuera de Él, estamos muertos. Ninguna rama que está despegada del árbol tiene vida, ¿verdad que sí? ¿O han visto ustedes alguna rama que no está pegada a un árbol que tenga vida? No. Esa es la clave. Si nosotros estamos pegados a la vid verdadera, tendremos vida. Seremos reverdecidos, como dice el salmista, ¿verdad? Como el árbol que está plantado a la orilla del río y sus hojas nunca caen, ¿verdad? Dios es bueno, Dios es misericordioso y muestra su amor y su misericordia para todos nosotros, aun cuando no somos merecedores de nada. Amados, ninguno de nosotros merece lo bueno que es Dios, pero gracias a Él que es misericordioso, tú tienes todo lo que necesitas. Por eso el Señor dice: buscad primero el reino de los cielos y su justicia, y todo lo demás será agregado. Todo lo demás será agregado. Así que, como método de conclusión, y si lo pueden anotar, está en pantalla, esa mera. Si no te quedaste con nada, quédate con esto. Creo que esto resume todo lo que hemos estado hablando aquí. Recuerda, la sangre de Cristo derramada en el monte del Calvario es fundamental en nuestra salvación. Amén. Como conclusión, entonces tenemos 5 puntos. La sangre de Cristo es necesaria para el perdón. Cristo fue el sacrificio perfecto. La sangre de Cristo limpia de todo pecado. Y la sangre de Cristo nos reconcilia con Dios. Y la sangre de Cristo nos da redención y vida eterna. Pareciera como si ese fuera un perfil de nosotros, ¿verdad? Eso somos en Cristo. Todo eso que se dice ahí, lo tenemos en Cristo. Amén. Y si tú no has creído en el Señor Jesús, si tú a este punto, tú tal vez estás en línea, no has creído en el Señor Jesús, yo te invito en este momento. O si tú te has descarriado por X razón, señores, hoy es el día de salvación. Si has oído la voz del Señor, no endurezcáis vuestros corazones. Amén. Fíjate, Hebreos 10:19 dice esto: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo, entrad en el lugar santísimo, ¿con qué? Con confianza. Ya se pagó el precio. Ahora tú y yo no necesitamos intermediarios entre Dios y el hombre. El único que hay es Cristo. Y nadie más, nadie más. Así que ven a Cristo en obediencia, ven a Cristo y Él te da vida eterna. Amados, si estás experimentando algún dolor, alguna enfermedad, Cristo te puede sanar, ¿sí o no? Porque Él es nuestro Señor y nuestro sanador por excelencia. Y fíjate, si vienes a Cristo, no solo te puedes sanar corporalmente, también te puedes sanar espiritualmente y te llevas el paquete completo. Ese es tu Señor, ese es mi Señor. Misericordia, misericordioso hasta el fin. 2 promesas. Dice el Señor: yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Y la siguiente es que Él no nos dejará ni nos desamparará. Amén. Así que ten fe en el Señor. Ten fe en que Dios tiene control de toda tu vida, que tu vida no está en manos de nadie más que no del Señor. Y si el Señor permite cosas en tu vida, es porque tiene una lección para ti y para mí. Amén. Así que voy a pedirte que te pongas de pie y voy a pedir a los hermanos de la alabanza si pueden pasar. Y vamos a orar para concluir. Amén. Dios Todopoderoso, Padre bendito, te damos gracias, Señor, por ese tiempo que nos has permitido, Señor, en el cual hemos explorado tu palabra, Señor. Usa estas débiles palabras, mi Señor, para plasmar en nuestro corazón aquello que tengas para nosotros, Señor.
Reconozco que no soy nadie, Señor, y que todo es por tu gracia y tu misericordia, Padre. Gracias por ese privilegio que nos das de ser ministro de tu palabra, Señor. Usa tu iglesia, Padre, que podamos encarnar esta realidad, Señor, y podamos llevarla a aquellos que no te conocen, Padre. Que podamos mostrar a Cristo mismo en nuestras vidas a través de nuestro testimonio, a través de nuestra forma de vivir, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener paciencia, ayúdanos a tener ese amor y esa pasión, Señor. Porque más personas te conozcan a ti, Señor, que puedan ver en nosotros a ese Cristo resucitado y en gloria, Padre. Gracias, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.